Mis hermanos, bendiciones, muy buenas noches acá nuevamente con ustedes en la Buenas clase, noches. El buen hijo vuelve a casa. Bendiciones, mi profe. aquí en la clase de historia de la iglesia. Vamos a dar unos 2 minuticos para que los hermanos que hacen falta se terminen de organizar y acomodar y poder así empezar. Mis hermanos, qué pena por la demora, discúlpenme por el tiempo que me tomé de más, estaba ahí atendiendo un asunto. Hermanos, vamos a orar para iniciar la clase. Es una clase muy hermosa, es de historia de la iglesia.
y pues vamos a ir empezando para entregarle esta clase a nuestro amado Señor. Amado Dios y Padre que estés en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en esta última clase, Señor, historia de la iglesia. Qué hermoso, Señor, es poder estudiar, Señor, la ruta, Señor, por la cual tú permitiste tantas cosas, Señor, que dieron forma a lo que hoy conocemos, Señor, como la estructura de la iglesia. Gracias, Señor, porque sé que con esta clase nos permitirás entender que tú eres el Dios de la historia y que aunque los momentos hayan sido duros, oscuros, sangrientos por un lado, Señor, tu silencio no quiere decir que estuviste ausente. El sufrimiento, Señor, a lo largo de la historia no significa que estuviste ausente. Simplemente, Señor, estuviste obrando de una manera diferente. Gracias, Señor, porque gracias a todo lo que vamos a aprender en esta clase, Señor, sé que nos va a permitir a ser agradecidos, Señor, para poder valorar, Señor, el legado de muchos esfuerzos, porque somos el resultado de muchos esfuerzos de generaciones y siglos atrás, de siervos que te amaron, Señor, que entregaron su vida, que arriesgaron muchas cosas, Señor, por amor a tu nombre, por amor a la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, bendícelos y guárdelos siempre. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí, gracias por, por estar aquí en la clase. O sea, entrar a una clase de 8 a 9 no es fácil. Sé que de pronto a lo mejor ya unos están cansados. Yo estoy desde las 5 hablando, ya esta es mi cuarta clase. Tengo que bajar un poquito más la voz para no emocionarme y no maltratarme. Pero yo le doy gracias a Dios por esta clase, hermano, porque sé que esta clase es muy hermosa. Vamos a compartir pantalla. Voy a desactivar eh, eh, el, el video, pues para que lo más importante sea la presentación y mi voz. Mis hermanos, por favor, tomen capturas de pantalla, porque estas capturas de pantalla son para mí, no se suben en la plataforma. Aunque ya ustedes tienen material y biblioteca en la plataforma, las diapositivas le permiten a uno, digamos, como sintetizar conceptos y a veces los profesores nos salimos un poquito del guión y alimentamos la clase con apuntes que pueden, pues, oxigenar y pues pueden traer más claridad. Entonces, siéntanse libres de tomar captura de pantalla a la presentación, disfrútenla, es para usted y roguemos a Dios que el tiempo nos alcance. Ok, ok, perfecto. Listo, mis hermanos. Y tenemos ya la presentación. Nosotros vamos a hablar hoy, en esta hora, de el contexto ya, de la Iglesia Apostólica. Y quiero iniciar, mis hermanos, quiero iniciar con, ándale, ¿qué hice? Te quité la pantalla, ya va, pues sin querer queriendo. Ahora sí la quito, primero estaba, Ahora sí, ahora sí está. ahora sí está. Perfecto. Bueno, mis hermanos, no sé si aquí en la iglesia, si aquí en esta clase hay hermanos de una confesión doctrinal diferente. No sé si aquí todos los que están son trinitarios como yo, no lo sé. No sé si de pronto aquí hay un unicitario, no sé si hay un católico, un mormón, un testigo de Jehová, no lo sé. No hago esta pregunta porque quiero ahondar en detalles, ni porque esta pregunta sugiera limitaciones. No, no, nada. Lo que quiero, digamos, señalar al preguntar si hay hermanos de diferentes confesiones cristianas, ¿sí? Es porque al final, mis hermanos,
nosotros somos cristianos, al final somos cristianos. Y si hay algo que nosotros, y voy a utilizar un término que es políticamente correcto, y espero, espero que no haya de pronto un católico romano aquí que de pronto que se lo vaya a tomar a mal, pero el evangélico tradicional, ha permitido que la Iglesia Católica Romana secuestrara dos palabras y las hiciera suyas. La primera es apostólica y la segunda es católica. No, hermano, nosotros somos católicos. Todos los cristianos somos católicos. ¿Por qué? Por la catolicidad de nuestra fe. Catolicidad tiene que ver con universalidad. Y yo sé que hace ruido que para el cristiano promedio, que tú digas, no, pero tú eres católico. No, 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 ¿cómo así? No, yo no soy católico. No, yo soy católico porque es que mi fe es católica. Y la otra palabra es apostólica. Son palabras que son usadas mucho en la iglesia apostólica romana. No, mi fe también es apostólica. Mi iglesia es apostólica. Todos los que estamos aquí estamos congregándonos en una iglesia católica, católica y apostólica. De entrada, quiero dar por sentado eso, porque su fe es universal y porque su fe viene de las palabras de los apóstoles. Recibimos de los apóstoles lo que ellos recibieron de Cristo. Entonces, qué bueno es que al yo decir esto, nosotros podamos reconciliarnos con esas palabras, porque esas palabras no son exclusivas de X o Y confesión, son palabras de todos. De hecho, esto mismo que yo acabé de decir, funciona al revés. Si usted habla con cualquier católico promedio, y usted le pregunta, ¿y a qué iglesia va? No, yo voy a la iglesia católica. No, tú eres cristiano. ¿Y saben qué es lo que va a decir el católico? No, 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 yo no soy cristiano, yo soy católico. Es increíble, hermano, cómo palabras hermosas que deberían unir un concepto, ojo, no unir las congregaciones, cómo nos deberían unir en un concepto, nos separan de una forma tan ridícula. Por eso yo siempre he visto como muy importante que nosotros, antes de hablar, por hablar, primero, primero, eh, nos familiaricemos con los conceptos. Hermano, si tuve un lapsus es porque pasaron unas motos y esas motos que le cambian el escape y suenan como si fuese una tractomula. Bueno, por eso fue que tuve ese lapsus, porque pasó una moto con un ruido muy fuerte. Entonces, hermano, reconcíliese con esas palabras. Usted es católico y usted es apostólico. Sería bueno que usted hiciera el ejercicio social y el próximo domingo usted diga, ¿cómo están mis católicos apostólicos queridos? A ver la reacción de sus hermanos. Nada más, con una pequeña broma. Pero bueno, ya, dejándonos de eso, sí quería iniciar diciendo eso, hermano. Somos católicos y somos apostólicos. Y reconciliemos. Esas palabras, esas dos expresiones, calificativos o etiquetas religiosas, no son exclusivas. Ok, habiendo dicho eso, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta materia? Vamos a ver la historia y cómo se expandió la iglesia primitiva desde Jerusalén hasta el mundo mediterráneo. Cuando estamos hablando del mundo mediterráneo, estamos hablando de Europa prácticamente, parte de
parte de Asia y parte de África. Pero antes que nada, Europa, África y Asia. Obviamente, la mejor literatura, mis hermanos, para nosotros conocer eso, sería muy bueno. Hay un libro que es grueso, son dos libros, que es Historia del Cristianismo de Justo González, el tomo uno y el tomo 2. Son muy buenos libros. Yo tengo el físico del tomo uno y tengo en PDF, si no estoy mal, el tomo 2. Por ahí creo que lo tengo. Muy bello, muy bello. No es exhaustivo, pero sí, aunque es grande, hace un resumen de cómo fue esa línea de tiempo. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, antes de hablar de historia de la iglesia, siempre digo que pues, es bueno empezar por los conceptos, ¿ya? No diré algo que ustedes no hayan escuchado. No pretendo inventar aquí la rueda, pero es bueno recordarlo. En la etimología eclesia significa asamblea, del griego eclesia o eclesía. Es una comunidad reunida por convocatoria divina, no por iniciativa meramente humana. Ojo, ese significado que yo les acabé de leer, o sea, comunidad reunida por convocatoria divina, no por iniciativa meramente humana, es el significado etimológico para nuestro contexto cristiano. Pero la palabra iglesia en un sentido puramente lingüístico, la palabra iglesia no tiene nada que ver con Dios ni con la religión. La palabra iglesia simplemente es un grupo de gente que están congregados para algo. Ya, en un sentido general, eso es iglesia. En un sentido general, es un grupo de personas que están juntas para algo. Obviamente en el contexto de nosotros, la Iglesia de Cristo, cuando eh, preguntó a sus discípulos Jesús, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y muchos dijeron esto y lo otro, y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pedro, respondiste bien. Eso que tú has dicho no lo respondiste porque tienes la inteligencia o porque fuiste demasiado observador para darte cuenta por sí mismo de que yo soy eso. Eso te vino directamente del Padre. Y sobre esta roca, o sea, sobre ese fundamento, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, constituiré un grupo de personas convocadas en mi nombre. Eso es lo que quiere decir ese texto. Ahora, vamos a irnos al otro lado de la diapositiva. La definición esencial. Comunidad de personas redimidas por Dios mediante Jesucristo. Ese es el concepto teológico. Comunidad de personas redimidas por Dios mediante Jesucristo, incorporadas a su pueblo por el Espíritu Santo y reunidas para adorar y recibir palabra, vivir en comunión y participar en la misión de Dios. Entonces, este concepto encierra lo que somos, lo que hacemos, lo que somos a nivel individual, a nivel grupal y cómo a nivel grupal e individual nosotros participamos en la misión de Dios. La iglesia, ya esto ustedes lo saben, no es un edificio, no es una denominación, no es una organización burocrática, ni una institución meramente humana. La iglesia es, en términos generales, y aquí no está el concepto, pero yo se lo voy a dar, la iglesia es todo el cuerpo de creyentes que ha sido justificado por la fe en Cristo desde Adán hasta hoy y hasta ahora. Ya, esos somos. Ahora, si es necesario, mis hermanos, que entendamos de que hay una diferencia entre, entre la palabra iglesia. ¿Por qué?
Porque la palabra iglesia tiene dos connotaciones. Iglesia puede entenderse como lo que yo acabé de decir. Es el cuerpo creyente universal de todos los redimidos por Cristo, desde Adán hasta el fin del mundo. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se menciona aproximadamente 140 veces. Y de esas 140 veces en el que el Nuevo Testamento menciona la palabra iglesia, 90 corresponden al concepto de iglesia local, ya no iglesia universal, ya no iglesia universal. Ándale, ¿qué hice? Déjeme ver un momentico, quiero. Ándale, ya, ahora sí. Y quiero que ese concepto quede claro, mis hermanos. Por ejemplo, ¿hay iglesias cristianas en China? Sí. ¿Y hay creyentes en esa iglesia en China? Sí. ¿Ellos hacen parte de la iglesia de Cristo? Sí, al igual que yo a nivel universal. Por eso digo que el concepto de iglesia a nivel universal es el cuerpo creyente de todas las épocas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, desde Adán hasta el fin del mundo. Fuera. Pero de las 140 veces que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 90 corresponden a la iglesia local. O sea que, dado el dato que les acabé de mandar, un cristiano no puede decir que es parte de la Iglesia Universal de Cristo si no está suscrito a una iglesia local. Vamos a partir desde allí, desde una parte muy pastoral, más que académica, lo que yo estoy diciendo es muy pastoral, porque no es coincidencia ni es en vano que de las 140 veces que se menciona iglesia, 90 correspondan a la iglesia local. O sea que podemos ver en la narrativa del Nuevo Testamento que después de Hechos, cuando se empiezan a escribir cartas y asuntos a líderes de las iglesias, no se les manda carta. Por ejemplo, Pablo. Pablo cuando manda la carta de Romanos, se lo manda a los hermanos de la iglesia que está en Roma. No se la está mandando a toda la iglesia, a los de Filipe, a los de Filipo, a los de Corinto, a los de Creta, a los de Éfeso, a los de la Odisea, nada. Se lo está mandando es a los de Roma. No, Entonces hay que mirar de que quise hacer este paréntesis muy pastoral para que pues entendamos de que no existe tal cosa como un creyente universal sin una iglesia local. Ok, habiendo dicho esto. Vamos a mirar el contexto de la iglesia dentro del plan de Dios. La iglesia surge históricamente en Pentecostés, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo desciende de forma plena, completa y definitiva para empoderar a esa iglesia para que cumpla la misión de Dios. Ojo, ya eran una iglesia, porque ya los apóstoles y los seguidores de Cristo, que eran como 120, ya eran una iglesia. Simplemente de que el pastor se fue y ahora ese pastor nos está pastoreando como el consolador. Y él tenía que bajar de forma definitiva, no gradual, definitiva, para empoderar a los creyentes a la misión del evangelio. Entonces, continúo. Existe una gran profundidad, una profunda continuidad en el plan redentor de Dios a lo largo de toda la historia sagrada. Vamos a mirar, primer punto, ¿cuál es la primera iglesia?
¿Cuál es la primera iglesia? Israel es el pueblo de las promesas, pastoreada a través de la ley mosaica, la ley levítica y los libros, los demás libros, que son los libros históricos. Después viene Jesús como el buen pastor, que es el cumplidor de todos los roles pastorales dados en el Antiguo Testamento. Recuerden lo que yo estoy diciendo. Viene Cristo a irrumpir en la historia, a dar cumplimiento a todo lo que él ha prometido, pero también a reunir en sí mismo todos los roles pastorales del Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús es nuestro segundo Adán. Jesús es nuestro mayor patriarca, nuestro mayor juez, nuestro mayor rey, nuestro mayor sacerdote, rey y profeta. Él reúne todos los oficios en su persona, los cumple y los alumbra. Podemos verlo en Hechos 2, en el primer sermón de Pedro. A partir de allí viene la iglesia, las dinámicas, el cuerpo grueso de creyentes. Dice Efesios que habían judíos y gentiles juntos en un cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos mirar el cristianismo dentro del judaísmo del siglo I? Prácticamente a partir de aquí lo que vamos a analizar es cómo la iglesia cristiana se organizó y funcionó dentro de un Israel judío. O sea, cómo el Israel cristiano, voy a decirlo así de esta forma, cómo el Israel cristiano, o sea, el cuerpo de creyentes israelitas y gentiles, se organizó cristianamente dentro de un Israel judío. Bueno, vamos a mirar las raíces y las escrituras compartidas. Obviamente hay raíces. Muchas cosas seguían permaneciendo igual de forma externa entre un israelita cristiano y un israelita judío en el siglo I. Y es normal, seguimos creyendo en el mismo Dios, seguimos leyendo las mismas palabras porque quiero hacer una nota. Hermanos, en la época de Cristo y en la época apostólica, ¿qué es lo que nosotros vemos como el Nuevo Testamento? Nosotros lo venimos a tener 200 y tantos años después, pero en la época de Jesús y sus apóstoles no existía tal cosa como Nuevo Testamento. Lo único que existía era el Antiguo Testamento y muchas facciones solamente tenían a la Torá y se perdían de los libros poéticos y proféticos y tantas cosas. Entonces, tenían las mismas raíces judías, obviamente se parecían mucho. Las sinagogas continuaron, pero se empezaron a incluir otras prácticas. De eso vamos a hablar luego. Pero al menos externamente, un israelita judío y un israelita cristiano en el primer siglo, dentro del mismo Israel, lucían casi igual. Escrituras compartidas. ¿Qué leían los israelitas judíos, hermanos? ¿Y qué leían los israelitas cristianos? Las mismas escrituras. Leían a Moisés, a Abraham, a David, a los profetas. Participaban incluso en algunas fiestas. Obviamente, los cristianos redimían algunas fiestas para darle honor al cumplimiento que ya ellos gozaban en Cristo Jesús.
Ahora, vamos a leer abajo. Movimiento mesiánico. El cristianismo puede entenderse históricamente como un movimiento mesiánico surgido dentro del judaísmo del Segundo Templo. Así era visto, así era visto para un judío, un israelita cristiano. Es un movimiento mesiánico más. ¿Por qué? Porque quiero decirle que antes de Cristo irrumpir en la historia de Israel, ya habían otros mesías, ya habían existido otras figuras con un tinte mesiánico. De ahí la importancia de entender por qué en la Biblia se hacen advertencias contra los falsos cristos, los falsos mesías. Para el judío, perdón, para el israelita que seguía permaneciendo en su fe judía, el cristianismo es simplemente otro movimiento mesiánico más, simplemente con implicaciones sociales y culturales que golpearon mucho más que los anteriores, pero así era visto, una secta, una secta judía mesiánica, una secta mesiánica. Así era visto para el judío de ese primer siglo. El cristianismo no apareció inicialmente como una religión completamente separada del judaísmo. Ojo, es muy importante entender esto. El cristianismo no apareció como una religión diferente, separada del judaísmo. Nació desde ella. Por eso lo que yo dije anteriormente, se parecían mucho. Era difícil distinguirlo. Su ropa, la forma de orar, la forma de cantar, la forma de leer las escrituras, la forma en cómo se reunían, seguía siendo casi igual. Esa era una ventaja para el cristiano israelita poder mezclarse dentro del mismo Israel étnico, porque se parecían mucho. La persecución vino cuando la iglesia empezó a hacerse más notable, más numerosa y con más organización. Obviamente eso la hace más visible y al mismo tiempo la vuelven un blanco fácil de identificar. Bueno, continuamos. La transición fundamental, judíos y gentiles. En cuanto al gran desarrollo histórico, cuando el mensaje de Cristo trasciende fronteras. El gran desarrollo histórico ocurre cuando el mensaje de Cristo empieza a extenderse significativamente hacia los gentiles. Allí es donde empieza a haber la transición y a verse la diferencia. ¿Por qué? Porque los judíos dentro de su judaísmo traían al gentil para volverlo prosélito, para volverlo judío. Pero estos cristianos traían al judío no para volverlo prosélito del judaísmo, sino hacerlo prosélito del cristianismo. Y cuando el judío entendió esa gran diferencia en esta nueva, entre comillas, secta judía, secta mesiánica, es cuando empiezan los problemas. Hago una pregunta. ¿Es necesario convertirse primero al judaísmo para pertenecer al pueblo de Dios? ¿Se acuerdan que ocurrió algo en las primeras misiones que llevaron a una disputa y a una reprensión por parte de Pablo hacia Pedro? Cuando Pedro empezó a ser sugestionado por los judíos para que los gentiles abrazaran antes que el cristianismo, antes al cristianismo, primero abrazar el judaísmo. De ahí surge esa pregunta. ¿Es necesario convertirse primero al judaísmo para pertenecer al pueblo de Dios en Cristo? La respuesta apostólica será decisiva
La respuesta apostólica será decisiva para la expansión del cristianismo. El evangelio está destinado a trascender las fronteras étnicas de Israel. Allí es donde se alimenta lo dicho anteriormente. Israel quería ser el centro étnico y geográfico de la adoración. El cristianismo, desde antes, cuando Jesús tiene la conversación que de hecho con una samaritana gentil le dijo, ya no será ni aquí, ni será allá, importará poco el monte donde se congreguen, sino que ahora cada creyente hará de su corazón un habitáculo para su Señor. Y esto es peligroso para la religión judía e incluso peligroso para Roma. ¿Por qué? Porque la ocupación romana era social, política y económica, pero no era religiosa. Como todo político, ya, los romanos entendieron que hay un gran negocio detrás de la fe judía. ¿En qué momentos? Cuando había fiestas, cuando se daban esas peregrinaciones, subían mucho los impuestos, había mucha compra, había mucha remesa. La religión movía dinero por el tema de las ofrendas, las dedicaciones y etcétera. Y eso le permitía a Roma recaudar dinero porque todos los pececitos se acercaban a una sola pecera, que era Jerusalén. Y de allí es que para el judío y para el romano, el cristianismo presentó un problema, porque ya el Señor les quitó el monopolio a los romanos económico y a los judíos el monopolio religioso de la fe, porque ya no era necesario venir a consagrar, a hacer peregrinaciones. Israel ya no es el pueblo de Dios en un nivel étnico, sino de que ahora el pueblo de Dios es un pueblo conformado de todo tipo de creyente, sea israelita o no sea israelita. Continúo. Pentecostés. Hermano, todo esto es importante porque son los momentos, estos son los inicios. Pentecostés, el nacimiento histórico de la iglesia. Ok, es un acontecimiento registrado en Hechos 2. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Jerusalén tras la ascensión de Jesús. Eso es lo primero. Segundo, proclamación. Pedro predica y 3.000 personas reciben el mensaje. La iglesia nace de manera pública y multitudinaria en un solo día. Las dimensiones de todo lo que está ocurriendo es cristológica, neumatológica, eclesiológica y misionera. O sea, lo que ocurrió en el Pentecostés tuvo dimensiones cristológicas. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pedro es a este Jesús, a quien ustedes rechazaron y crucificaron. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí ya habla de una identidad corporativa que abraza la identidad de su Salvador. Ahora viene la dimensión espiritual. Ahora la iglesia sabe de que aunque muchos
de los que están allí no alcanzaron a ver a Jesús, el Espíritu de Cristo está en medio de ellos para nacer de nuevo. Por ende, el Señor nos filia a su familia, ¿sí? Nos incorpora filialmente a su cuerpo, pero también empodera a través de la santificación para que el cristiano cada día sea maduro, luz y cumpla su misión dentro del cuerpo de creyentes, que es la eclesiología, y también cumpla su función hacia el resto del mundo que no conoce a Cristo. Por eso el Pentecostés, un acontecimiento de muchas capas teológicas. Y aquí, en el mismo Hechos 2, se habla de la universalidad de la fe. Aquí se presentan personas de diferentes regiones del mundo mediterráneo, aproximadamente 15 regiones. ¿Por qué? Porque hay 15 idiomas repartidos cuando los que el Espíritu Santo le plació, le dio lenguas humanas. No lenguas inentendibles, lenguas humanas, donde no se necesitaba intérprete porque el intérprete era el extranjero allí presente, que lo entendía. Es un acto maravilloso. Ahí muestra la universalidad del evangelio, no de la fe, del evangelio, para que sea oído en toda lengua. Ok, continuamos. Jerusalén es el centro inicial de la iglesia. En Jerusalén está la ciudad del templo. Es el máximo centro religioso del judaísmo. Los samaritanos fueron excluidos de ellos. Bueno, continúo leyendo para ustedes. La primera comunidad cristiana se establece en Jerusalén, el lugar de la crucifixión, la resurrección proclamada y el Pentecostés. Todo se ocurre en Jerusalén. La iglesia comienza aquí, pero no debe permanecer encerrada. Hechos 1:8 dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo es uno de los grandes esquemas geográficos y teológicos de todo el libro de Hechos, porque el libro de Hechos menciona cómo se cumplió Hechos 1. Esas son las dimensiones geográficas de la misión del Evangelio. Habiendo dicho esto, no podemos hablar de Jerusalén sin hablar de la ocupación. El contexto del Imperio Romano. Ellos tenían extensión imperial. Gran parte del Mediterráneo estaba bajo dominio romano. ¿Cuáles eran esas áreas? Judá, Siria, Asia Menor, Grecia, Macedonia, Egipto, Italia, norte de África. La estructura administrativa. Roma había creado una estructura política y administrativa extraordinariamente extensa que conectaba territorios muy diferentes. ¿Y cómo lo hizo? A través de los impuestos. ¿Cómo así? Gracias a los romanos es que el evangelio se conectó. ¿Por qué? Porque gracias a los impuestos que los romanos recaudaban, hicieron carreteras. Entonces, aquí es donde podemos, hermano, analizar teológicamente al Dios de la historia. El Señor no vino a derrocar a Roma.
El Señor cuando dijo da al César lo que es del César es precisamente para que entendamos de que cada cosa que Dios permite tiene un propósito. ¿Ustedes se imaginan? Yo hago una pregunta. El avión, el invento, el avión, donde nos permite volar en cuestión de 1 hora de Valledupar a Bogotá, ya yo llego en 50 minutos. El avión se inventó pensando en el Evangelio. El carro se inventó pensando en el Evangelio. No, la gran mayoría de los inventos no son creados porque se pensaron en la gloria de Dios. Se pensaron porque hace parte del desarrollo humano. Y todo eso Dios lo usa y son siervos. Todos esos inventos y avances, desarrollos y culturales son siervos del Evangelio. Por eso está el tercer punto, movilidad e ideas. Esta realidad creó condiciones que facilitaron la movilidad de personas e ideas a través de todo el mundo conocido. Por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, nos gusten o no, porque ellos son usados por Dios de una forma u otra y la misión de la iglesia no se detiene. Miren lo que dice al final. Roma no preparó conscientemente el mundo para el cristianismo, pero la expansión cristiana ocurrió dentro de estructuras políticas que facilitaron la comunicación. O sea, el evangelio y la obra del evangelio no sataniza el desarrollo económico, cultural, político y social, sino que se sirve de eso para echar para adelante. Ejemplos son la paz romana y las vías romanas. Israel y sobre todo Jerusalén podía, sobre todo la iglesia naciente de Cristo que estaba en Jerusalén, podían gozar de protección. ¿De quién? De su propio ocupador. ¿Sí se dan cuenta? Y eso sirve al evangelio. Sirve al evangelio. Leo para ustedes la diapositiva. Estabilidad política y militar. Periodo de relativa estabilidad bajo el imperio romano. No significa ausencia de guerras, sino considerable estabilidad dentro de amplias zonas del Mediterráneo. Esa estabilidad favoreció comercios, viajes, comunicación, intercambio cultural, movilidad de personas e ideas. Gracias a esa paz romana y las vías romanas se creó infraestructura de comunicación. Se creó una enorme red que conectaba ciudades y regiones a lo largo del imperio. Pablo y otros misioneros pudieron desplazarse entre Antioquía, Éfeso, Filipos, Corintos y Roma. ¿Y todo eso gracias a qué? A la gestión política de Roma. Aquí no hay doble moral. Ay, porque lo hicieron porque esa carretera lo hicieron los paganos de Roma, entonces yo no voy a predicar el evangelio usando esa carretera. No, mejor me voy por la trocha porque yo soy muy santo. Y nada de lo que tenga que ver con Roma tiene que ver conmigo. No seamos tan cortos. Todo eso fue usado. Hermano, piense en todo lo que yo le estoy diciendo y piense y lleve todo eso a su realidad, porque para eso es la clase. Continúo. Aquí viene el griego koiné, la lengua de comunicación. Acuérdense que en el momento en que Cristo está en la historia de la humanidad, la ocupación es romana, pero Israel había sido helenizado.
De ahí que el griego era un idioma que muchos israelitas manejaban. Y es importante en el Evangelio el griego koiné, la lengua común de en ese entonces. ¿Por qué? Porque el Evangelio se vio tan nutrido del griego koiné, porque el griego o el alfabeto griego es mucho más completo y es mucho, por ende, al tener más palabras, perdón, al tener más letras, el alfabeto griego, hay más palabras. Y entre más palabras, mayor riqueza hay en el lenguaje. Y entre mayor riqueza hay en el lenguaje, mejor nos hacemos entender. Yo siempre he tenido una consigna personal. El tamaño de mis palabras define el tamaño de mi mundo. Entre yo más palabras maneje, más grande es mi mundo. Ay, no, pero el evangelio tiene que ser en arameo, porque ese es el idioma del judío judío. A mí qué me importa, a mí lo que me importa es que el mensaje se transmita con mayor claridad y eficiencia. Y este idioma es un siervo del evangelio. De hecho, la Septuaginta, que es la primera traducción de las escrituras, fue hecha en griego. Y gracias a que este era el lenguaje conocido y establecido, los escritos pudieron movilizarse con fluidez. Esto también es importante porque yo sé que aquí no hay ocupación griega, pero ese fue el legado escritural, gramatical, literario que dejó la ocupación griega. Que de hecho fue durante la ocupación griega que Israel brilló, tuvo mucha paz y estabilidad. ¿Por qué? Porque el emperador, no sé si es Alejandro o Carlomagno, quedó maravillado de la filosofía hebrea de los judíos y conservó y los protegió, protegió su sabiduría, protegió sus escritos, organizó bibliotecas. Ese pagano ayudó al pueblo de Dios. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a ir terminando, ya esto es lo último. La misión apostólica. Acuérdense, somos católicos, pero también somos apostólicos. Apóstol viene del verbo apostello, que es enviar. Un apóstol es enviado a la iglesia. Es un enviado, perdón. La iglesia fue concebida no solamente para reunirse, sino para ser enviada al mundo. Y es aquí a partir de la próxima clase donde vemos cómo la iglesia recibe la misión porque ha recibido un mensaje. Mire, recibimos una misión porque ha recibido un mensaje. Mis hermanos, fin de la clase. ¿Cómo vamos? ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere decir algo al respecto? ¿Qué le gustó? ¿Qué descubrió? Estos son los 5 minutos para ustedes. Créanme que los de la clase de ayer no tuvieron 5 minutos, se cortó la clase así abruptamente. Entonces pueden aprovecharlo. Hermano, no me diga que están dormidos, me dejaron solo. Uy, gracias Nelly, gracias Claudio Aquí estoy. gracias a Claudio y gracias a Nelly por darme moral. Pensé que estaba solo. Profe, una preguntita, buenas noches. Buenas noches, hermano Eh, Claudio. ahorita usted estaba hablando de prosélito. O sea, ¿quién era el prosélito? Porque que yo entienda, prosélito era como una persona no convertida
o no israelitas. Ajá. O sea, que trataban de convertir o no convertir prosélitos. Mira, mano, aquí tengo yo el concepto, te lo voy a leer, mira. Un prosélito es una persona que se ha incorporado a una religión o que ha pasado a formar parte de un partido, causa, facción o doctrina. ¿Sí? Es, es la forma en la que el judío iba al gentil para convertirlo no en israelita, pero sí en un judío, judío no étnico. Es un judío no étnico. Porque el judío étnico es el de Israel, nacido en Israel. O sea que cuando Pilato, los fariseos llegaron a buscarlo, cuando iban a crucificar a Jesús, o sea, Pilato era una persona creyente porque lo llaman de prosélito No. en el libro de Juan. ¿Me das la cita, por favor? Creo que está en el capítulo 19, bro. No, pero no. O sea, aquí la realidad es que Pilato no era creyente. Pilato tampoco era, no, no era nada de eso. Pilato no era nada de eso. Pilato simplemente era el procurador. Él nada más simplemente era el procurador, era Ah, el regente y ya, nada más. Que se vio fascinado ok, en algún momento por las palabras de Cristo, obviamente lo tuvo al frente y todas las cosas que escuchaba que era así, así, pero prosélito no, él simplemente era un ocupador y ya, el encargado, el procurador, pero no, o sea, ok, profe, gracias. entonces, el prosélito simplemente es esa persona que hace parte de algo que étnicamente no tiene nada que ver contigo. Y eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo derriba todo eso y aquí hay no judíos y gentiles. Aquí simplemente habemos en el pueblo de Dios todos aquellos que creemos en Cristo, sea de donde tú vengas. Ya, aquí no hay prosélitos, aquí simplemente hay creyentes, nada más. Ya no esclavo, ni libre, ni mujer. ¿Por qué? Porque ni siquiera a la mujer se le daba participación en aspectos litúrgicos, no se le permitía estudiar las escrituras, no tenían contacto con las escrituras, las mujeres simplemente recibían la instrucción, era de sus padres, de su familia, de su marido.